Señores, febrero tiene en este año un sentido muy especial porque se cumple a su vez un aniversario muy especial a propósito de una de las páginas más complicadas que vivió el Uruguay en su historia moderna. Ustedes recuerdan aquello de Febrero Amargo, eso que terminó siendo una publicación, pero concretamente fue un término que utilizó en ese momento quien era diputado en nuestro país, Amílcar Vasconcellos, protagonista de aquellos tiempos. En el mes de febrero, ustedes saben que hay quienes sitúan la fecha más correcta para instalar el golpe de Estado en nuestro país. Allí comenzó todo. Hay quienes afirman, y no solamente lo afirman políticos, sino también lo hacen historiadores y también periodistas. Hay un interesante trabajo que se acaba de publicar con el título Golpe de Febrero, que es un trabajo que está firmado por los periodistas Sergio Israel y Yuri Gramajo, sobre el cual queremos extendernos en estos momentos. Estamos en línea precisamente con Sergio Israel. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Muy bien, buenos días. Contame, Golpe de Febrero, el contenido prácticamente es obvio señalarlo. Estamos haciendo referencia a ese trecho, a esos días en donde la nación parecía hundirse ya, la república parecía hundirse ya decididamente en un régimen militar. Sí, aunque ahora lo vemos mucho más claro que entonces. Eso es una cosa que es importante destacar. Tenemos la distancia suficiente y elementos, bastante elementos para darnos cuenta. Nosotros podríamos haberle puesto a este libro El golpe invisible, porque si bien los tanques salieron a la calle y cualquiera pudo verlos o saber que eso había ocurrido. Sí, eso ocurrió. Exactamente, la Ciudad Vieja estuvo bloqueada. Y los medios, Sergio, perdón por la interrupción, sí, pero los medios de comunicación, cuando la gente llegó tempranito al medio en el cual trabajaba, la radio que fuera, el diario que fuera, el canal de televisión que fuera, iba a encontrarse que en el interior del lugar, en la puerta, en el interior, sin intervenir, pero en silencio, había por lo menos 2 soldados. Yo eso lo recuerdo claramente, ¿verdad? Haberlo vivido, lo cual fue... yo recuerdo que ingresaba temprano, muy temprano, a Radio Sarandí en esos momentos, una sorpresa, un impacto muy fuerte, ¿verdad? Es una escena absolutamente desacostumbrada. Exacto. Y eso, digamos, justamente los medios de comunicación fueron como el puntapié, es decir, la expresión de lo que nosotros llamamos el momento del golpe, que es el jueves 8 a las 8 de la noche, cuando se emite por parte de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, porque la Marina no se plegó, un comunicado que lo emiten en primer lugar en Canal 5, que tienen tomado, y que luego le prohíben al presidente hacer su propio mensaje de respuesta. Yo no sé cómo lo recordás, porque yo no reconstruí lo de Radio Sarandí. Pero no era solamente Radio Sarandí, eran todos los medios, todas las radios. Sí, claro, pero digo, ¿cómo lo recordás tú personalmente? Con angustia, realmente. Fíjate que éramos mucho más jóvenes de los jóvenes que somos hoy, no estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Es cierto que Uruguay vivía un momento de tensión que todos, de alguna forma, intuíamos que podía disparar para cualquier lugar. Era visible que los militares estaban obteniendo posiciones que antes no ocupaban, pero el efecto visual, recuerdo, y además esa cosa impasible, porque yo recuerdo 2 soldados que estaban en la puerta, pero en el interior, ¿verdad?, de la radio, que se mantuvieron parados durante
todo el horario matutino que yo por lo menos hice, que eran absolutamente, parecían absolutamente indiferentes a lo que ocurrían, que no trababan conversación con ninguna de las personas, sino que estaban como allí, ¿no? Como espectadores, como testimonios, como testigos de lo que estaba ocurriendo, lo cual de ninguna manera invalidaba la sensación atemorizante que uno tenía. Claro. Ahí esa situación que se dio, sin embargo, te insisto, fue confusa en cuanto a que no, además de rechazar al ministro de Defensa y luego negociar durante el fin de semana con el hasta entonces presidente constitucional Bordaberry, se crea el Consejo de Seguridad Nacional, pero sin embargo la libertad de prensa, con las restricciones que había desde hacía tiempo, la actividad sindical y política permitida y el Parlamento abierto, crearon confusión en cuanto a eso que nosotros llamamos, nosotros y mucha gente, como tú decías al principio, el golpe de febrero, es decir, el golpe de Estado. Carlos de Masi, que va a ser junto con Claudio Pablillo, va a presentar el libro el jueves que viene en La Spezia, dice que bueno, en el Uruguay todo se da en etapas, ¿no? Es decir, que no es que sea febrero y junio solo, o febrero es un punto. Y nosotros empezamos a investigar esto con mucha curiosidad, porque aparte no había demasiados elementos, es decir, estaba como todo muy disperso y realmente nos encontramos con una realidad impresionante, que estaba como sumergida, capaz que en otras situaciones más claras de entender, ¿no? Claro. Superpuestas. Claro. Tú dirías que el libro entonces ha procurado ocupar lugares vacíos que hay en el conocimiento de ese hecho al que todos le atribuimos gran importancia, pero que desconocemos en su totalidad. Sí, puede parecer arrogante, porque... No, cuando se trabaja no es arrogante. Cuando uno trabaja, ¿verdad?, y muestra su trabajo, no resulta arrogante, al contrario, resulta prometedor que el libro se plantee ese desafío. No, está bien, pero me refiero, puede parecer arrogante en el sentido de decir, venimos acá a explicarles lo que pasó porque nadie lo ha dicho antes, pero es que realmente nosotros citamos bastante bibliografía, pero es bibliografía que tiene que ver con algunos aspectos, pero no los historiadores, por ejemplo, es un tema que se lo han salteado hasta ahora. Y hay muchos estudios sobre historia reciente, pero hay poco específico sobre esto. Yo creo que es un tema bien complejo, por eso que te decía de ser invisible, aunque tú, lo que me contaba de Radio Sarandí es un testimonio bien claro de lo contrario, pero digo, mucha gente siguió en la playa en febrero, incluso algunos militares que estaban de licencia, porque es un mes de licencia, estaban ahí medio confusos, y algunos dicen, bueno, yo me presenté acá, yo me presenté allá. Es decir, es una situación bastante particular y bueno, típica de esa época en la que se venía, bueno, de unos años, sobre todo el año 72, muy cruentos y de mucha tensión, ¿no? Mucha gente hoy en día todavía sigue diciendo, de protagonistas de ese febrero, de que pudo haber pasado cualquier cosa, es decir, que no estaba todo tan claro de que el golpe era en un determinado sentido, y que de febrero a junio las cosas tuvieron un cambio. Sí, tuvieron un cambio y hubo, en fin, una serie. Y yo creo que sí, que es cierto, y en el libro lo tratamos de explicar. Cortamos en junio, es decir, no analizamos el golpe de Estado, que pensamos que es mucho más estudiado y que excedía un poco lo que nosotros estábamos haciendo, pero evidentemente en junio las cosas están bastante más claras, pero no del todo claras tampoco, Es decir, no es que el 27 de junio hay sino que hay dentro en la sociedad
y dentro de la sociedad, en el ejército y en las Fuerzas Armadas en general, todavía una discusión y un debate, aunque en febrero, digamos, gana una línea, que es la línea, básicamente la línea de los que tienen la mayoría de generalato en ese momento, que es que el grupo que empieza a crecer, que son los tenientes de Artigas. Es decir, eso parece ahora bastante claro. No estaba tan claro hace 40 años. Claro. Es decir que tú nos expresas que en ese tránsito que hubo de febrero a junio, recién a último momento se decidió la orientación política que iba a tomar el gobierno militar. Bueno, incluso ellos discuten, los militares discuten en esos cónclaves que hacen en San Miguel y Nirvana, después de junio incluso. Da la impresión que toman primero el poder y después van a ver, ¿qué hacen? El programa, van a ver qué hacen, sí. Incluso hay, digamos, algunas declaraciones que le hace Beck Villegas, que fue ministro de Economía, al colega Alfonso Leza, donde le dice, bueno, dice, cuando yo llegué al Ministerio de Economía ya tenían resuelta la discusión, pero él llegó recién en el 74. Claro. Y que durante todos los años 73 estaban viendo a ver para dónde iban. Claro. Sí, eso es bastante significativo. ¿Y encontraste cabecillas ideológicos, digamos, en ese tránsito, Sergio? ¿Para entrevistar? No solamente para entrevistar, sino en el trabajo. Encontrado. Sí, pero tampoco son tan fáciles, porque el estilo uruguayo es más bien... ¿Te referís a las Fuerzas Armadas? ¿O a las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que hay ahí, hay un liderazgo, no sé si ideológico, pero hay un liderazgo clarísimo del general Cristi, que realmente es un jefe. En ese momento era el jefe de la región 1, pero es un caudillo y lo seguían, digamos, lo seguían en esa época sin lugar a dudas. Y bueno, y después está Álvarez, que representa otra línea, digamos, no está, digamos, tan claramente, y bueno, y toda su trayectoria después sigue, digamos, durante muchos años, pero Álvarez es un general joven que lo colocan, digamos, al frente de un movimiento, y bueno, y después eso se desvirtúa bastante, ¿no? Que es un poco la expresión tan confusa de esos comunicados 4 y 7, donde lo único que está claro es que no hay una cosa monolítica tampoco. Esos comunicados expresan la discusión que hay en el ejército en ese momento, y los grupos se miran de costado todavía, y unos y otros, y eso es de alguna manera, como es de repente también en cualquier comunicado en una organización donde hay diferentes líneas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que llegas a la conclusión que el sistema político tenía conciencia de que era inexorable el golpe de Estado? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Con Yuri Gramajo, cuando hicimos la investigación para este libro, nos planteamos muchísimas veces esa pregunta. Sí. Y creo que el sistema político estaba, digamos, en mucha tensión, por lo que decíamos antes. Había pasado, por ejemplo, la prisión de Jorge Valle en octubre, y esto es prácticamente muy reciente. Pero real conciencia, aunque muchos advertían, y Vasconcellos fue el más claro de ellos, o el propio Quijano, pero sobre todo Vasconcellos, que es el que denunció claramente el golpe. El resto me parece que estaba pensando que todavía era como desde el año 33, es decir, que esos últimos 40 años, desde Terra para acá, que los golpes de Estado, si bien había habido intentos, siempre se terminaba como arreglando. Es decir, la llegada de franceses al Ministerio de Defensa es la expresión de ese sistema político que dice, bueno, vamos a poner orden, esto está pasado de rosca. La famosa vuelta de los militares a los cuarteles todavía pensaban que lo podían solucionar. Es decir, franceses llegó, era un general retirado con mucho prestigio, de ser un militar muy recio, vamos a llamarle, sí, pero muy legalista, y llegó
muy desubicado, se puso su uniforme, estaba en su casa. Nosotros reconstruimos en el libro todo ese periplo. Él estaba en su casa, se puso el uniforme, que tiene derecho a usarlo como retirado, pero digo, para dar una expresión, y cuando llegó a Casa de Gobierno estaba convencido de que tenía una tarea para cumplir y que la iba a cumplir, y se encontró con una realidad totalmente diferente. Ya el ejército estaba salido de madre, y ahí es que sacan el comunicado de jueves 8. Es decir, el sistema político estaba un poco fuera de, me parece, fuera de foco, y no había realmente conciencia, y al punto que bueno, que mucha gente no interrumpió sus vacaciones o hizo especulaciones. Sí. Nosotros dedicamos un capítulo a la posición de Wilson Ferreira Aldunate, que es una posición muy difícil, porque nadie puede pensar que Wilson Ferreira era un golpista, pero sí que tenía, digamos, que tuvo en ese momento, posiciones, así como la tuvo el Frente Amplio, no muy claras en cuanto a las salidas, es decir, pedir la renuncia de Bordaberry, y eso es un tema delicado pero necesario para explicar estos hechos. Pedir la salida de Bordaberry podía significar cumplir con la Constitución y nombrar y que asumiera el vicepresidente Zapelli, que era mucho más digamos, aceptado y tenía mucho más experiencia política, que él estaba dispuesto a aceptar, pero no a desplazar a Bordaberry, que asumiera Zapelli, o la propuesta de Wilson, que era llamar a elecciones anticipadas, cosa que era bastante complejo desde el punto de vista constitucional, que, digamos, fue una propuesta no explícita, y eso, digamos, también da la pauta de que el sistema político no tenía claro de qué es lo que estaba pasando. Es decir, conversaban con los militares, cada uno tenía su general, vamos a decir, con lo cual conversaba, pero no calibraron en ese momento la gravedad de la situación. Bien. Señores, el libro se llama Golpe de Febrero, y uno de sus autores, Sergio Israel, el otro es Yuri Gramajo. Bueno, Sergio Israel ha estado con nosotros. El libro está en las librerías no solamente de Montevideo, sino del interior, y recupera un momento que, como Sergio Israel nos establecía, bueno, tiene sus puntos de oscuridad en el conocimiento de los uruguayos. Está bueno en este año que se cumplen aniversarios importantes de la etapa más dramática vivida por la institucionalidad uruguaya, de conocer más sobre uno de los episodios que se considera clave de ese momento. Sergio Israel, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta muy pronto, adiós. Igualmente.